En nuestro ejemplo 3, consideremos una masa con movimiento circular uniforme. Movimiento circular uniforme. ¿Qué quiere decir movimiento circular uniforme? Circular quiere decir que se mantiene a la misma distancia de un punto que se llama centro. Como vectores, la posición R1 no es igual que la posición R2, no es igual que puntos, no es igual que la posición enésima, excepto al haber dado una vuelta completa o varias vueltas completas. Sin embargo, el tamaño de R1 es igual que el tamaño de R2, es igual que el tamaño de cualquier R. Es decir, la distancia al centro permanece invariante, permanece constante. Digamos unos 2 metros, por ponerle algún valor para algún cálculo posterior. Y la velocidad V en el punto 1 es vertical y para arriba en este dibujo. No es igual que la velocidad 2, que es un poco inclinada, ni es igual que la velocidad enésima, excepto en una vuelta completa, ya que el movimiento es periódico, o sea, repetitivo, con las mismas características. Sin embargo, el hecho de decir que el movimiento circular es uniforme significa que la rapidez V en cualquier punto es igual. Es importante entonces hacer estas connotaciones, que la rapidez es una constante. Sin embargo, la velocidad no es una constante. Eso significa que existe una aceleración, que es precisamente la aceleración centrípeta. Una aceleración que no cambia el tamaño de la velocidad y permanece así la rapidez constante. ¿Qué podemos decir entonces acerca de la energía cinética? Por ejemplo, ¿qué podemos decir de la energía cinética? Como sabemos que la energía cinética es un medio de mv cuadrado, la masa es constante y la rapidez también, entonces la energía cinética es constante, no varía. Eso significa que la variación de energía cinética de ese objeto no existe, es decir, vale cero. ¿Qué podemos decir de el trabajo hecho por la fuerza neta? Bien, sabemos que el poco de trabajo hecho por la fuerza neta es igual que fuerza neta multiplicada escalarmente por el desplazamiento delta S. Es decir, es la magnitud de la fuerza neta multiplicada por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo comprendido entre estos dos vectores. El delta S no es cero. Ya que al moverse el objeto, sus desplazamientos existen. Por ejemplo, en un instante pequeñito, el delta S puede ser, por ejemplo, este, que es paralelo a la velocidad. Y la aceleración existe. Entonces hay que tomarla en consideración, ya que la fuerza neta es igual que masa por aceleración. Y la aceleración es la aceleración centrípeta. Entonces, masa por aceleración centrípeta, podemos utilizar cualquiera de las expresiones para aceleración centrípeta, por ejemplo, v cuadrado sobre r. V es constante, r también es constante, magnitudes de los dos vectores son constantes, y la masa también. Entonces la fuerza neta es una constante que no vale cero.
Entonces el desplazamiento no vale 0 y la fuerza neta tampoco. ¿Cuál es la única posibilidad? Que el coseno del ángulo valga 0. Entonces el coseno del ángulo entre los dos vectores vale 0 y el ángulo entre los dos vectores es el que hay entre la fuerza neta y el desplazamiento. Es decir, que el ángulo tiene que ser, si toda esta cantidad, que es el coseno del ángulo, vale 0, eso significa que el ángulo vale 90 grados. Es decir, que la fuerza neta es perpendicular a los desplazamientos infinitesimales, tal y como aparece en el dibujo. La fuerza neta entonces tiene que ser perpendicular al desplazamiento y la única posibilidad que existe es que sea acá la fuerza neta perpendicular al desplazamiento, es decir, formando acá 90 grados, o sea que la fuerza neta es precisamente la fuerza centrípeta. Esa es nuestra conclusión. O sea que apareció nuevamente la característica del producto escalar que hemos llamado condición de ortogonalidad.